Muchísimas gracias. Bienvenidos a esta presentación de mi segundo libro publicado. Así, algunos de ustedes recordarán en la anterior versión de la feria de nuestro plantel Nuevo Aragón, tuve la fortuna de presentar, como lo acaban de escuchar, mi primer libro, que es el que se encuentra a mi mano derecha, que es Chacharamor, que lo pueden conseguir precisamente en esta misma feria. A mi mano izquierda se encuentra el stand de Libro Objeto Editorial, y ahí podrían revisarlo, de qué trata, cuáles son los temas y demás. Pero hoy estamos para hablar de mi segundo libro publicado. Entonces para mí es un honor estar en mi segunda casa presentando esa otra faceta, ¿no? Muchos de los aquí presentes me conocen en la faceta de docente, el estricto, el satírico, el burlesco, el hiriente y demás. Y irónicamente, precisamente este poemario creo que representa de mejor manera mi forma de ser, porque si ustedes se acercaran a Chacharamor, pues sí, uso el tópico de las relaciones interpersonales. Justamente de eso va el libro de Chacharamor, que es este que tengo en las manos ahora, que justamente hace una analogía entre las chácharas, esos objetos de segunda mano, y las relaciones interpersonales. Básicamente la premisa es: ¿quién no ha sido una cháchara para alguien? ¿O a quién no hemos transformado en una cháchara cuando nos interrelacionamos con alguien, ¿no? Pero existe ese pequeño rayito de esperanza de que alguien nos vuelva a revalorar, que eso es una cháchara. Es un objeto que fue abandonado, fue perdido y demás, y que le dan una segunda oportunidad. Pero contrario a ese rayito esperanzador que se ubica en mi primer libro, que es Chacharamor, en este segundo libro, que es Razón sin razón, rompo justamente eso. ¿A qué me refiero con romper ese rayito esperanzador? Primer rompimiento. Chacharamor son relatos breves, son minificciones, cuentos muy breves de menos de página y media. Y este libro que estoy presentándoles hoy, que es Razón sin razón, es poesía. Pero no cualquier tipo de poesía. La poesía que yo escribo es del modelo clásico, es decir, tiene métrica, tiene rimas y demás. Es decir, no es verso libre como la mayoría de la poesía que se escribe hoy en día, que está bien. El verso libre es bienvenido porque lo que importa es lo que expresa. El fondo y forma, los dos conceptos fundamentales de la literatura. En el caso particular de mi propuesta poética es reflexionar, ¿no? Aquellos que han tomado clase conmigo y más en este semestre, todo el tiempo se cuestiona en el aula los por qué, que es muy importante siempre cuestionarnos nuestros motivos. ¿Por qué somos lo que somos? ¿Por qué pensamos lo que pensamos? ¿Por qué somos o por qué hacemos lo que hacemos? Y justamente Razón sin razón es un poemario que se divide en 4 cantos. Usando términos de la narrativa, son 4 capítulos, 4 temáticas continuas. El primer canto se intitula Mundo Absurdo, que justamente es un yo hablando sobre sus crisis existenciales. Y les comparto el chisme. Muchos de los poemas que comprenden Razón sin razón los escribí aproximadamente hace 20 años. Es decir, cuando yo tenía 18, 19, 20 años, muchos de esos poemas los escribí cuando tenía esa edad, que algunos de ustedes están cerca. Justamente yo escribí muchos de estos poemas cuando yo entré a la carrera. Es decir, cuando di ese salto del sistema básico, de la primaria, secundaria, media superior, y de repente te cae el 20 de la vida. Muchas cosas que he dicho en el aula con mis estudiantes, muchos de aquí presentes, que es eso, ¿no? Sales al mundo real. Te habían hecho creer que la vida era ciertas cosas, que había facilidades, que había oportunidades en todo momento, y de repente te topas con el mundo real y entonces entras a un desencanto. Entonces los primeros poemas de este primer canto, que se intitula Mundo Absurdo, es eso. ¿Qué es el absurdo? Filosóficamente hablando, yo era y sigo siendo partidario de un filósofo y escritor llamado Albert Camus, que él justamente es un escritor y un filósofo denominado el filósofo del absurdo, es decir, ese sinsentido, esa sinrazón. En mi caso era haber pasado, por decirlo así, de la infancia y adolescencia a la adultez, es decir, que ya mis acciones tenían consecuencias. Ya tenía más de 18 años, ya estaba en la carrera. De repente me entraron las dudas existenciales de si sirvo para esta carrera, no sirvo para esta carrera.
porque todo lo que se me había vendido en la primaria, secundaria, y en mi caso que yo soy estudiante del CCH, de repente se rompió esa burbuja y de repente me enfrenté a la realidad, tanto académica como existencial. Entonces, muchos de esos primeros poemas muestran ese desencanto y esa molestia, primero conmigo mismo y en segunda instancia con el sistema, ¿no? Esa entidad abstracta a la que siempre le echamos la culpa de todo, ¿no? Si algo no sale bien, es culpa del sistema capitalista, político, educativo, lo que sea, siempre culpamos a alguien, ¿no? Siempre culpamos a esa entidad abstracta. Y entonces ese desencanto que yo viví se plasma en estos primeros poemas. El segundo canto, de Razón sin Razón, lleva por título Versos narratúrgicos, que justamente es un oxímoron. Normalmente la poesía no cuenta historias. Normalmente la poesía es muy íntima, es un yo hablando de sus emociones, de sus sensaciones, de sus percepciones. Entonces, que un canto se llame Versos narratúrgicos es un juego. Por un lado está el juego de los géneros literarios y por el otro lado es porque esos poemas son pequeñas crónicas de mi molestia al mundo. Si ustedes me conocen, si han tenido la desgracia de tomar clase conmigo o de haber convivido conmigo, saben que a mí me molesta demasiado la estupidez humana. Entonces los versos narratúrgicos justamente son críticas y señalamientos a gente inconsciente. Por eso hay poemas donde yo le tiro a una pareja que me estorba en el camino, que van de cursis, agarraditos como si fuera trenecito, y van caminando en un pasillo breve y no me dejan pasar porque el pasillo es breve. Entonces es una crítica, un señalamiento a su falta de conciencia, su falta de empatía. Hablo, obviamente, yo que no tengo vehículo y demás, y sigo sin tenerlo, aunque sea profesionista. Viajo en transporte público, y entonces obviamente hay composiciones donde hago esa sátira, esa burla, esa reflexión, ese señalamiento hacia la falta de conciencia de muchas veces de los usuarios del metro, ¿no? O del mismo servicio per se, ¿no? Que uno lleva prisa y el metro va lento porque es una mala administración, una mala planeación, porque no le han dado mantenimiento o porque a alguien se le ocurrió aventarse a las vías. X o Y, de todos modos, te genera esa inconformidad, esa molestia. El tercer canto es un homenaje a las obras de teatro, porque aquí hago un paréntesis. Yo, desde una perspectiva profesional, soy experto en los siglos de oro, es decir, la literatura que se escribió entre los siglos XVI y XVII. Justamente en la inauguración de esta Feria del Libro, nuestra directora hablaba de que hoy estamos conmemorando el Día del Libro en homenaje a la gran Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana Inés de la Cruz es una escritora barroca, justamente del siglo XVII, en el caso de ella, que nació en 1648, ella es representante del siglo XVII. Entonces, justamente en estos años, las obras de teatro también se escribían en verso. Muestra de ello es que Sor Juana tiene obras teatrales escritas en verso. Entonces, en homenaje a esa estructura, yo escribo el tercer canto, que es un yo y alguien más. Yo y el candidato, yo y el estudiante, y justamente se basan en una crítica a esos usos y costumbres. Y el cuarto y el último canto es el que le da título al poemario, que es Razón sin Razón, que básicamente es una propuesta artística que se basa en ¿qué? En hacer una sátira a lo políticamente correcto, que entre comillas es la razón, mientras que la sin razón soy yo, juzgando, criticando y cuestionando el ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué? ¿Porque nada más es políticamente correcto o lo haces porque lo crees? Entonces, básicamente, el poemario tiene esa intención. Pero bueno, para no darle más vueltas, ya hice un primer acercamiento. Les voy a compartir algunas composiciones. Nada más permítanme, que estoy cerca de los árboles y me acaba de entrar un poco de polvo en los ojos. Entonces, por eso están lloriqueándome los ojos. Me está ganando el sentimiento de expresar mi libro en mi plantel. Les leo algunos de los poemas que componen Razón sin Razón para que vean que están relacionados con lo que les digo. Por ejemplo, del primer canto, que es el del mundo absurdo, por llamarle de alguna manera, hago una crítica constante, como les digo, ¿no? Tanto a la vida en general
como a la vida literaria, básicamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, les comparto, la mayoría de las composiciones, salvo la última, el último canto, son breves composiciones, no exceden, algunos son décimas, es decir, son 10 versos, otros son sonetos, 14 versos, entonces no está tan largo. Uno de los desencantos que yo viví, para relacionarlo con mi primer libro, que es Chacharamor, es justamente el tema del amor, ¿no? Obviamente, al yo vivir en esos momentos cursis y de hormonas, porque a pesar de tener 20 años, estaba saliendo de la adolescencia, obviamente, pues a veces tienes momentos tristes, porque te rechazan, porque terminas una relación, etcétera. Y justamente de ese desencanto, escribí un poema intitulado A un mundo sin razón y sin Cupido. Les comparto lo que dice este poema. Déjenme cambiar de micrófono, así. Este poema dice así: a un mundo sin razón y sin Cupido. Yo siempre me cuestiono lo ocurrido en aquella cadena de sucesos, hecha de pensamientos, no de excesos, que seguir construyendo he decidido. Si el inútil hubiera, ya se ha ido, junto con las mentiras y los besos, de los que fui preso y escribí en verso, a un mundo sin razón y sin Cupido. Si alguien quiere saber de mi presente, debe observarme haciendo todo el acto, ya que el presente existe en un segundo. Si quieren saber lo que mi alma siente, firmen con fiel verdad y sangre el pacto, que muy pronto escribirá este hombre absurdo. Como lo pueden ver, en este poema justamente critico eso, que muchas veces las relaciones interpersonales se basan en superficialidades, nadie se cuestiona absolutamente nada. Vámonos ahora al segundo canto que les puedo compartir, que son esos versos narratúrgicos, es decir, pequeñas composiciones que precisamente critican ciertos usos y costumbres. Entonces, les comparto, estoy buscando una composición breve para no gastar tanto el tiempo y darle pie a la siguiente presentación. Por ejemplo, cuando yo entré a la carrera, no me dejarán mentir mis colegas que estudiaron lo mismo, algo que muchas veces molesta es lo que comúnmente hoy se llama la gente mamadora. Entras a la carrera y comienzan a presumir, oh, yo soy amigo de tal escritor, yo desayuno con tal, y comienzan a ser pedantes, comienzan a ser presumidos. Y entonces, a veces, esa presunción no genera toma de conciencia, y entonces se me ocurrió escribir este poema en donde me burlo de una persona supuestamente culta, esa persona que presume en todo momento que sabe más y demás. Otra vez, regresando a mis clases, la soberbia se gana y la soberbia se demuestra. Entonces muchas veces lidiar con eso en el ámbito donde uno esperaría que hubiera cultura, toma de conciencia y demás, pues es molesto. Entonces justamente este desencanto me inspiró a escribir este poema que se intitula A un culto. Poema que dice de la siguiente manera: si cree que el sabático no es en sábado y que letra es cultismo de letrina, no me sorprende que le diga atinado tiene relación con apilado. Tan culto es que cuando escucha excusado, piensa en la porcelana donde arruina la armonía, el aroma y la doctrina de ese recinto que baño han llamado. Como lo oculto no le pone un pero, siempre ha de asegurar que Sagitario es el que fabrica una cegueta. Por favor, no prosiga con esmero de ser parte del mundo literario, dado que su ignorancia no ve meta. Entonces, como ven, aquí hay un juego de palabras que, insisto, obviamente aquí sí juego con los cultismos. Aquellos que hayan estudiado la historia de nuestra lengua española, pues justamente tomaron una clase llamada filología, que es la evolución de las palabras, cómo surgieron en Roma, en el latín, y cómo poco a poco fue evolucionando las palabras hasta llegar al español que conocemos hoy en día.
Y para concluir mi presentación, quiero compartirles un poema que es como la sátira más señalativa, por decirlo de alguna manera, que es una crítica social, que es algo que a mí me ha molestado y me molesta mucho, es cuando la gente se vuelve loca en las fiestas. Años nuevos, navidades, y por ejemplo aquí en México, cuando tiene lugar el grito de independencia, que la gente comienza a tronar cohetes a lo loco, que los padres no prestan atención a sus hijos y los están exponiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Y justamente a partir de esa molestia, de ese desencanto que yo tenía, que les compartí hace unos minutos, se me ocurrió este poema que se llama Los gritos de independencia de un dedo. Entonces les comparto este mediano poema, no es tan corto, pero que es más digerible porque está narrando una situación que yo me imaginé. No está basado en hechos reales, es algo que yo imaginé que puede ocurrir en cualquier grito de independencia. Entonces les comparto los gritos de independencia de un dedo. El día de hoy, el asfalto amaneció con un dedo que, aunque me importa un bledo, perteneció a un niño santo. Las 22 horas daban cuando el infante tomó los cohetes y se asomó para ver cómo tronaban los chifladores, ratones y buscapiés. Él, yo puedo, acalló la voz del miedo, esa que ensucia calzones. En su cabeza llevaba, como muchísima gente, una obsesión muy vehemente que como voz le enunciaba: saca los cohetes, el grito y escandaliza al vecino, a pesar del poco tino que es ignorar este rito. Contrario a lo natural, la tonta madre aplaudía mientras el padre bebía con sus amigos mezcal. Vecinos, primos y tíos, supuestamente observando, dan prioridad y cuidado al box y a sus tontos bríos. El niño busca un gran brillo, ignorando el cruel futuro e ignorando lo inseguro, y por tal prende un cerillo. Junto con la inexperiencia sale chispa cotidiana. Como luz por la mañana, explota el cohete y sentencia. Se escucha un grito infantil, acompañado por otros. Los padres se vuelven potros y corren como un misil. Entre la lluvia y sangre, llanto, tristeza y un dedo. Esto ya no es un enredo, sino un trago de vinagre. Por comprensión y decencia, toda la calle enmudece, mientras que en las otras crecen los gritos de independencia. Como pueden ver, el Leonel de hace unos cuantos ayeres, parecido al de hoy, es un poco sádico y siempre lleva al extremo las grandes medidas. Es decir, el yo lírico de esta composición se va al extremo, es decir, los padres inconscientes, el niño que no mide las posibles consecuencias de su actuar, hace que pierda un dedo. ¿Cuántas veces no nos hemos enterado de accidentes que ocurren en este tipo de festividades? Tanto porque el padre y la madre o los familiares no prestan atención a sus infantes, como también por la inconsciencia. A veces la inconsciencia no solamente es de niños. Pongo aquí un niño en el poema para que sea más dramático, de pobre niño, perdió un dedo por estar tronando cohetes. Pero eso le puede pasar a la gente también de mi edad o más grande. Entonces, el propósito justamente de este poemario es ese: generar una toma de conciencia, sí ser crítico, sí ser satírico, ser burlesco, sí, a partir tal vez de la risa, del señalamiento directo, generar esa conciencia. Es decir, aunque ustedes no lo crean, la hoy festejada Sor Juana Inés de la Cruz también tiene poemas de este tipo. Composiciones que justamente criticaban usos y costumbres de su época. Como bien mencionaba el jefe de materia
de Lengua y Comunicación. Ella en muchos textos fue crítica incisiva, filosóficamente hablando, escribiendo la famosa Carta Tenagórica y cosas por el estilo. Pero si ustedes también se acercan a su poesía, también hace crítica de los usos y costumbres. El afamado romance de Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón es justamente eso, un señalamiento a los usos y costumbres, a las afirmaciones sin razonar de la época. Imagínense una mujer en el siglo XVII, hace casi 400 años, en el contexto de la monarquía, de una religión, en este caso la católica preponderante, que ella rompiera esos esquemas, pero ella no lo podía hacer como lo hacemos tal vez hoy en día. Ella tenía que valerse de ciertos tópicos, de ciertos mecanismos. Muestra de ello era lo satírico burlesco. Entonces yo, como especialista también en esa literatura barroca, que es a la que pertenece también Sor Juana, Razón sin razón es un homenaje a esa tradición. Obviamente con lenguaje actual o lo más actual posible, porque hoy en día los tópicos van cambiando recurrentemente, pero justamente Razón sin razón es un homenaje a esos autores que en el Renacimiento, por ejemplo, si ustedes se acercan al programa de esta Feria del Libro, el próximo viernes va a haber una plática en torno al Quijote. Un libro que se escribió en 1604, a inicios del siglo XVII, y justamente como nos lo va a hacer ver nuestro invitado, siempre se afirma que el Quijote estaba loco, Alonso Quijano estaba loco, y uno de pronto se cuestiona, ¿en realidad el que estaba loco era el Quijote? ¿Por pelear por la justicia, por pelear por la igualdad? ¿Eso es estar loco? Pues todos entonces deberíamos ser el Quijote. ¿Pero por qué se le llama loco al Quijote? Porque tal vez se hizo una mala lectura. Porque Cervantes se vale de la sátira, de la supuesta locura de su personaje para criticar al rey, para criticar a la iglesia, para criticar a la sociedad. Piensen que, guardando las proporciones, este pequeño poemario pretende eso, hacer una crítica, sí, desde el humor, desde la sátira, a veces desde la crueldad, a ciertos usos, costumbres o afirmaciones. Insisto, aquellos que han tomado clase conmigo han escuchado esa actitud frontal o a veces basado en la sátira, decir una palabra que está relacionada con otra para llamar la atención, y ese es el propósito muchas veces de la literatura, valerse de lo abstracto, valerse del simbolismo para no poder ser tan transparente, sino invitar al lector a que preste atención. Entonces, en conclusión, en torno a la presentación de este poemario intitulado Razón sin razón, es eso, es invitar a los aquí presentes a que se cuestionen siempre todo, a que no deleguen el gran placer de la libertad que tenemos, porque aunque ustedes no lo crean, muchas veces en la historia de la humanidad no ha habido libertad de creencia en todo el sentido de la palabra, pero el peor error que podríamos cometer es precisamente delegar el placer de la libertad, del libre albedrío, delegárselo a alguien más por no querer pensar. Entonces la invitación, tanto de manera explícita de quien está hablando, como de las composiciones de Razón sin razón, es eso, ser críticos, ser reflexivos, decir las cosas como las sentimos. A veces tenemos que ser muy transparentes e incluso hirientes, porque a veces la verdad duele, y otras veces nos podemos valer de figuras retóricas, de retruécanos, de metáforas, de símiles, tal vez para medio aminorar ese golpe contundente de la verdad y de la realidad. Entonces, me despido de esta presentación, antes que nada, pues agradeciendo a las autoridades de este plantel, tanto a nuestra directora, la doctora Norma Ivette Montoya Arriola, nuestro subdirector, el licenciado Ricardo, al maestro Oscar Lara, que es el jefe de materia, a ustedes que aquí presentaron y presenciaron esta presentación. Y la invitación es esa, cuestiónense todo, reflexionen todo lo que lo rodea, para que no deleguen y no se cometan el peor error que podrían cometer, que es, como decía una de las composiciones que les compartí, darle voz al hubiera sin cuestionarlos. Entonces,
infinitas, infinitas gracias por su presencia en esta presentación de mi poemario Razón sin razón. En pocas palabras, gracias por darle razón a esta sin razón que llamamos vida. Infinitas, infinitas gracias, chicos. Infinitas, infinitas gracias a las autoridades.